Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Orislandi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Hoy vamos a aparecer porque estamos un poco perdidos de aquí de YouTube, y es porque hemos estado haciendo cambios, hemos estado cambiando lo que estamos haciendo en cuanto a trabajo. Y en este video les voy a explicar un poco y les voy a mostrar qué estoy haciendo actualmente. ¿Por qué he estado perdido? Bueno, la razón de por qué he estado un poco perdido en las redes es porque actualmente no estoy saliendo para la carretera. No estoy trabajando over the road, ya que el negocio está en un momento crítico. La verdad, en este momento, mi opinión muy personal es que no vale la pena estar en carretera, porque la carretera, o sea, estar over the road, en mi opinión, se hace por dinero. Se hace cuando las cargas y cuando el camión da el suficiente dinero como para mantenerse él y mantenernos nosotros. En estos momentos el camión y el negocio no está dando ese dinero, simplemente está dando dinero para sobrevivir, y entonces no vale la pena estar lejos de la familia por lo que se está generando actualmente. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, tanto yo como mi hermano hemos estado explorando la posibilidad de trabajar aquí localmente. De hecho, estamos trabajando localmente ahora mismo, pero estamos buscando algo más estable. Estamos haciendo cargas locales, estamos saliendo desde Florida hasta Lake Placid todos los días con una carga fija de lunes a viernes, y de ahí buscamos otra carga y bajamos a Miami. En realidad estamos trabajando un día él y un día yo, y así por ahora es que estamos trabajando, pero estamos buscando algo un poco más estable. ¿Cómo funciona el trabajo? Pues la compañía se encarga de precargar los trailers de las cargas que vienen hacia Lake Placid, y nosotros todas las mañanas traemos un trailer diferente con paneles solares, que les voy a estar mostrando un poco más adelante en el video. Un campo de paneles solares que se está construyendo aquí en Lake Placid, es bien grande, la verdad. Entonces ya traemos esa carga hasta aquí y bajamos con otra carga regular hasta abajo. En realidad no está mal, pero no hay estabilidad, porque este trabajo no es para siempre, es solamente un tiempo. Pero bueno, si en los videos nos dices que la carretera, nos hablas de la carretera, nos dices chofer, nos dices que es un buen trabajo, sí, sigue siendo un buen trabajo. Incluso los choferes están ganando un poquito menos, pero siguen ganando. ¿Qué pasa? Que muchos choferes trabajan para compañías grandes, y estas compañías grandes ya tienen contratos donde pueden generar el dinero fijo, no hay cambio en el rate de las cargas y demás. Pero cuando uno trabaja como owner operator, dueño de su camión, los que más se ven afectados somos nosotros, y el rate de la carga ha bajado muchísimo, y por ende ahora mismo uno puede buscar otras opciones durante un tiempo hasta que eventualmente la carretera mejore. O sea, yo no me voy a retirar de los camiones, ni hoy ni nunca, pero siempre se puede ver otras opciones en lo que el mercado mejora y toma su rumbo. Ya estoy aquí en Lake Placid, en el campo de paneles solares que se ve allá atrás a lo lejos. Cuando entre allá a descargar, porque tenemos que esperar aquí a que nos vengan a buscar, les estaré mostrando un poco más. Y quiero comentarles que es difícil cambiar. Todos los cambios, y más si son bruscos, son difíciles. Y por ende me he tomado un tiempo y no he estado en las redes sociales para pensar exactamente qué voy a hacer y qué paso voy a seguir, cómo voy a seguir durante esta crisis, y he decidido que voy a estar local. Aún no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, ni dónde es que encontraré la estabilidad que necesito hasta que la carretera mejore, pero ya decidí que voy a estar local. Bueno, aquí les voy mostrando, ese es el campo de paneles. Aquí solamente están las estructuras, en esta parte solamente están las estructuras, pero más adelante sí ya hay paneles montados. Es inmenso, la verdad. Nosotros, ahí va otro camión de la compañía adelante, y yo lo que traemos en sí es el panel como tal. Mi gente, antes de seguir, déjenme recordarles, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a crecer esta comunidad que estamos creando. Y aquí estamos entrando en la parte donde ya hay bastantes paneles puestos, y esas cajas bien grandes que se ven ahí son los paneles que nosotros trajemos. Nosotros venimos llenos de esas cajas, que si ven las van repartiendo así entre los campos de paneles, donde
los trabajadores que hacen ese trabajo los van montando en la base. La verdad es que si ven, hay campo a los dos lados. Es inmenso, la verdad, este campo de paneles solares. Me imagino que le dará electricidad a toda esta ciudad, porque la verdad es que es bien grande. La verdad, no soy experto en el tema, pero esas bases grandes que hay ahí, tengo entendido que son las que de alguna forma recopilan la energía que generan esos paneles. Lo sé porque en estos días habían unos empleados o unos trabajadores de la obra poniendo cables, unos cables gordones ahí, como las salidas o las entradas. La verdad, si hay algún experto en el tema, que me lo deje por allá por los comentarios, si es verdad, si es así como yo estoy diciendo o estoy totalmente equivocado. Si ven allá a lo lejos, están descargando el primer camión, es para delante de mí. Si ven, aquello está cargado de cajas, y esas cajas que están ahí son del camión anterior que descargó antes de nosotros. Ahí vienen los paneles dentro de esas cajas. Entonces ahí tuvieron un problema, se les viraron dos cajas y ahora están tratando de ponerlas en la posición original. Si ven cómo descargan ese no sé cómo es el nombre exacto de esa máquina, pero bueno, la más chiquita es la que reparte las cajas en el interior así del campo, ¿ves? Las va repartiendo por la cantidad que necesita. Y el más grande es el que toman para sacar las cajas de adentro del trailer para descargar. Las van bajando aquí y luego el chiquito reparte aquí. Aquí también tenemos una unidad esa de las que debe recopilar la energía que generan esos paneles. La verdad es que esto nunca había visto algo tan grande de paneles solares y quería mostrárselo. Es inmenso. No sé cuál es el objetivo final, pero definitivamente esto le puede dar energía a muchísimas cosas. Y nada, ahora estamos esperando que terminen de descargar al camión que va delante de nosotros. Luego descargamos nosotros. La verdad es que cuando comienzan a descargar son bien rápidos. Y siempre entramos con una camioneta que nos guía hasta el lugar, porque todos los días cambian de lugar, porque van repartiendo en diferentes lugares del campo, ¿no? Entonces hay una camioneta que nos escolta, nos trae hasta el lugar donde vamos a descargar y después nos saca hacia afuera del campo. Y ya después, pues, a buscar otra carga hacia Miami. La verdad es que ellos tuvieron un problema grave ahí. Esas cajas quedaron un poco deformadas. Espero que no se haya causado daño y sobre todo que no nos quieran echar la culpa a uno de nosotros. Pero bueno, ya veo que están resolviendo. Me imagino que ahora saquen los paneles y chequeen que están bien en el interior. De igual manera, son accidentes de trabajo que le puede pasar a cualquiera, ¿ok? Y gente, como les comentaba, ahí ven a la máquina más pequeña cogiendo una de las cajas para meterlas dentro del campo. Y si ven más atrás, allá a lo lejos, la máquina grande está sacando las cajas de adentro del trailer. Y nada, mi gente, esto es todo por este video. Yo solo quería mostrarles qué era lo que estaba haciendo actualmente y por qué estaba un poco perdido. Así que no me queda más nada que despedirme de ustedes. Hasta el próximo video. Un saludo y bendiciones.